¿Ahí ven la pantalla? Sí, Sí. Martín, yo por lo menos bien. Se ve. Bien. Bueno, nada, antes de arrancar, les pido que por favor, si tienen alguna duda, desbloqueen el audio y nada, me frenan y me hacen la consulta que tengan, ¿sí? Cuando sea y no hay problema. Bueno, nada, hoy vamos a ver instalaciones eléctricas. Van a ver que la clase de hoy se divide en 3 partes, diría. La primera parte tienen conceptos fundamentales, que esto lo vamos a pasar bastante rápido, creo, no nos vamos a adentrar tanto porque son conceptos que ya vieron en Física 2 o en otras materias. Después vamos a ver algo de distribución y transporte, de cómo llega la energía eléctrica a sus hogares. Y después sí nos vamos a meter en lo más importante, que es el proyecto de instalaciones eléctricas. Que vamos a tener los componentes, el dimensionamiento, los distintos elementos de seguridad, que son bastante importantes y que van a ver que vamos a puntualizar mucho en ellos porque son algo fundamental de la materia y es importante que lo sepan bien y que se lleven de acá eso. Y bueno, por último, las instalaciones en baja tensión. Bueno, para arrancar, las definiciones básicas, saben que un cuerpo tiene carga eléctrica cuando tiene un exceso de efecto de electrones, y entonces cuando hay un pasaje de electrones de un lado al otro, nosotros estamos teniendo una corriente eléctrica. Entonces, definimos energía eléctrica como la capacidad de un dispositivo de hacer un trabajo. Si pasamos a la otra definición, que es la diferencia de potencial, podemos decir que es la diferencia entre la cantidad de electrones que yo tengo de un lado y del otro, digamos, para hacerlo gráfico, ¿no? Para que se lo idealicen, digamos. Por convención siempre definimos que la Tierra tiene potencial nulo, y siempre definimos la tensión de una línea respecto a otro punto de la red o a otro punto de esta. Ahora vamos a ver bien esto, pero no quiero enroscarme en estas cosas que ya vieron también en Física 2. Bueno, acá está la famosa ley de Ohm, que les dice que la intensidad de corriente es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia. Acá arriba pueden ver un circuito clásico, que sirve para entender un poco a qué hace referencia esta ecuación. Y bueno, después definimos como resistencia eléctrica la resistividad del material por la longitud de este conductor que nosotros tengamos sobre la sección del conductor. Entonces, todo esto vamos a ver que nos va a permitir ir viendo y después, o sea, es necesario ver esto para después poder aplicarlo en las cosas que nos van a interesar, sí, propiamente en esta materia. Pero todo esto ustedes ya lo saben y no es nada nuevo y no hace tanto a lo que es, digamos, instalaciones de edificios, instalaciones en obras civiles, que es la materia que estamos ahora. Por último, decimos que la potencia eléctrica es la velocidad a la que se consume la energía eléctrica en un circuito, y en corriente continua es igual al voltaje por la intensidad de la corriente. Bien. Nosotros acá podemos ver un esquema de la corriente trifásica. Saben que existe la corriente monofásica, pero también tenemos corriente trifásica. Y acá ya nos empezamos a meter en palabras o términos que quizás algunos escucharon, otros no escucharon, y me parece importante parar y dejar en claro algunas cosas. Cuando nosotros hablamos de corriente trifásica, ¿a qué nos referimos? La corriente trifásica se compone, valga la redundancia, de 3 fases, que son S, T y R. Cada una de estas fases, si yo conecto cualquier artefacto o conecto cualquier cosa entre esta fase y el neutro, la diferencia que voy a tener son 220 voltios. En cambio, si yo conecto una fase con otra fase, la diferencia que voy a tener son 380 voltios. Ustedes me dirán, ¿para qué usamos la corriente trifásica? ¿Por qué no usamos corriente monofásica? Bueno, por empezar,
por empezar, nosotros tenemos ciertos motores necesitan corriente trifásica para funcionar. Y ustedes saben que, y acá nos metemos en otra definición, hay corriente continua y corriente alterna. Entonces, nosotros en las redes que usamos habitualmente, usamos corriente alterna. ¿Cuál es la explicación? O sea, ¿por qué se usa la corriente alterna? Básicamente porque es más fácil transformarla. Ya vamos a ver en la filmina siguiente o en la otra que es más fácil transportar la corriente en alta tensión. Y es conveniente hacerlo así. Entonces, si nosotros estamos trabajando en corriente alterna, para nosotros es mucho mejor transformar, es mucho más fácil transformar la corriente, es decir, pasar de diferencias de potencial, no sé, de alta tensión, pasar a media tensión y luego a baja tensión para llegar a los hogares. Eso en continua se hace mucho más complicado. O sea, nosotros usamos corriente alterna para que sea más fácil lo que sería la conexión de la distribución urbana, que es a alta tensión, a lo que sería, por ejemplo, como haciendo una analogía con el agua, como para facilitar la conexión entre lo que está en la calle y lo que está en nuestra casa. Carlos, sos Carlos, ¿no? Gardo es el nombre. Mi primer nombre es Gardo, Gardo. perdóname. Sí, déjame avanzar a la próxima, y si no te respondí, o si no te queda claro algo que voy a decir, creo que es una respuesta a tu pregunta, me frenás y lo vemos. ¿Vale? Dale. Sí. Bien. ¿Qué tiene la corriente alterna? Como el nombre lo indica, la corriente alterna son ciclos, o sea, está compuesta por ciclos, mientras que la continua es continua, como el nombre lo indica. Entonces, en ciertos motores, si yo usara corriente alterna, esto produciría fatiga. ¿Por qué? Porque cuando la corriente pasa por el punto cero, el motor dejaría de ejercer, digamos, su fuerza. Y cuando vuelve a tener el pico, tiene picos y lugares que son cero. Entonces, en esos puntos, el motor, digamos, estaría exigido al máximo, cero, exigido al máximo, cero. Y como saben, eso genera fatiga. Entonces, es por eso que muchos motores funcionan con corriente trifásica. De esta manera, siempre están o sea, siempre cuando ustedes conectan una fase con la otra, siempre tienen una fase que está, digamos, en un punto que no es cero. Y acá abajo, ustedes pueden ver que entra el concepto de potencia eléctrica. Fíjense que acá tenemos graficada la corriente, la potencia y la tensión. ¿Qué pasa? En corriente alterna aparece algo que se llama coseno phi. ¿Alguno escuchó hablar alguna vez del coseno phi? Sí. ¿Quién es Santiago? Sí, sí. ¿Qué entendés por coseno phi o dónde lo escuchaste? En Física 2 lo vimos en su momento ahí justo uno de los chicos te dice que es el factor de potencia, básicamente. Que era el ángulo que se formaba entre la potencia reactiva y la potencia capacitiva. Exacto. De la potencia reactiva y la potencia activa. Nosotros lo que tenemos acá es que cuando tenemos inducciones, es decir, bobinas, o para ponerlo en palabras simples, muchos motores, o tenemos bobinados en nuestras instalaciones, el problema que tenemos es que empieza a haber potencia reactiva, ¿sí? Y el coseno phi es justamente el coseno de este ángulo, este sería el ángulo phi. Entonces, cuando nosotros no tenemos nada de potencia reactiva, este ángulo es 0, entonces el coseno phi vale 1. Entonces ahí estamos en el caso ideal. ¿Eso en qué caso se da? En caso de que toda nuestra instalación sea resistiva. Nosotros no tenemos en ningún lado, o sea, en ninguna parte tenemos motores, ni tubos fluorescentes, por ejemplo. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a tener potencia reactiva, este lado empieza a crecer del triángulo, ¿sí? Entonces, la potencia aparente empieza a ser cada vez más grande y se separa de la potencia activa. Y este coseno empieza a ser, como el ángulo empieza a crecer y a ser cada vez más grande, este coseno empieza a cada vez ser menor a 1. Empieza a ir a valores como 0,90, 0,85 y para abajo. ¿Qué pasa? No es conveniente que nosotros tengamos mucha potencia reactiva. ¿Por qué? Porque la potencia reactiva, como saben, o como dijo Santiago, que capaz que lo vieron en Física 2, no es
aprovechable, es decir, es potencia que nosotros tenemos, pero que no le estamos aprovechando. Entonces, cuanta más potencia reactiva tengamos, menos eficiente va a ser nuestra instalación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un coseno phi muy bajo, no es conveniente ni para nosotros, ni tampoco es conveniente para la empresa distribuidora de energía eléctrica. Porque la empresa distribuidora va a tener que abastecer una determinada potencia, suministrar una determinada potencia que va a ser la aparente, y mucha de esa potencia, que va a implicar, no sé, secciones más gruesas de los cables o instalaciones mayores, no se va a aprovechar. Entonces, ¿qué hacen las empresas? ¿Qué hacen las compañías? Nos obligan a que mantengamos el coseno phi por arriba de 0,85. ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿por qué nos obligan? ¿Qué es lo que nos impide? Básicamente lo que hacen es, si tenemos que el coseno phi baja de 0,85, eso se lee en el medidor, eso lo ven ellos en el medidor. ¿Y qué hacen? Cuando nosotros detectan un coseno phi menor a 0,85, que indica que no estamos siendo eficientes en el uso de nuestra energía, lo que hacen ellos es, nos notifican, y nos dejan, esto es el caso de Edenor, por ejemplo, Edenor hace esto, notifica y deja pasar 60 días para corregir esto. Si aún así no se corrige, nosotros nos ponen una multa que es del 1,5% por cada centésimo. Entonces, de esta manera, nos obligan, o sea, termina siendo totalmente incosteable la multa y nos hace que siempre estemos por arriba del 0,85. ¿Cómo hacemos si tenemos muchas bobinas, muchos motores, para volver, digamos, a subir el coseno phi? Se hace poniendo capacitores. Ya van a ver, o no sé si van a ver este cuatrimestre, pero bueno, el otro, o en algún momento que tengan oportunidad de ir a la visita, van a ver que en el edificio, en la Torre Madero, que es donde nosotros vamos, en el subsuelo, tienen una batería de capacitores, que es la que compensa a todas las inducciones que tienen, a todas las bobinas que tienen en el edificio, ya sea de motores, ya sea por los ascensores o lo que sea. Entonces, de esta manera se mantiene el coseno phi en valores cercanos a 1. Bueno, en esta filmina vemos algo que ya saben, que es la inducción magnética. Ustedes saben que cuando hacen circular una corriente por un bobinado se genera una inducción magnética, algunos seguro lo vieron como el vector B. Y vemos otras formas de generación de corriente eléctrica. Tenemos pilas, tenemos termocuplas que funcionan por calentamiento, tenemos células fotoeléctricas, tenemos electricidad estática, y tenemos cristales piezoeléctricos. Y esto lo quiero pasar rápido porque básicamente son conceptos de física 2 que ya los vieron y no van, digamos, a lo nuestro en particular. Y ahora sí me quiero meter acá y a responderle la pregunta que hizo recién, es cómo está conformada la red eléctrica y cómo se transporta la energía eléctrica. Básicamente nosotros tenemos centrales eléctricas, estaciones transformadoras, líneas de transmisión, redes de distribución y luego los usuarios. Entonces acá podemos ver qué definimos como media tensión, qué definimos como alta tensión y qué definimos como muy alta tensión. Media tensión vamos desde los 3 kV hasta los 20 kV, alta tensión vamos desde los 30 kV hasta los 66, y muy alta tensión tenemos 132, 400 kV, son valores de muy alta tensión, que se usan para transporte de energía. Y acá me meto en la respuesta a la pregunta que hacía recién, que es, ¿por qué transportamos en alta tensión? O sea, ¿por qué estamos haciendo esto de que la red de transporte sea en alta tensión? Nosotros vamos a necesitar para un pueblo, por ejemplo, una determinada potencia, o para una ciudad una determinada potencia. Y sabemos que esta potencia la obtenemos haciendo el voltaje por la intensidad. Por un lado, yo sé que por el efecto Joule, que esto es como la analogía de, imagínense que tienen que transportar agua por un caño, cuanto más baja sea la velocidad del agua por el caño, menos van a ser las pérdidas con los bordes. Bueno, el efecto Joule dice eso, o sea, cuanto más rápido circulan los electrones, más pérdidas yo tengo por los choques entre ellos. Entonces, si yo transporto para llegar a un valor alto de potencia, transporto a voltajes bajos, voy a tener valores altos de intensidad de corriente, lo que implica que voy a tener muchas pérdidas por efecto Joule. Y ese es uno de los motivos por los cuales se transporta la corriente en alta tensión, o es conveniente transportarla en alta tensión. Por otro lado, otra de las cosas por las que es conveniente es
Fíjense, ¿se acuerdan de esta ecuación que vimos recién? Que es la resistividad sobre la longitud del conductor sobre la sección del conductor. Entonces, se busca que S, que es la sección del conductor, sea baja, porque si yo tengo que S tiene que ser muy grande, yo voy a tener que poner secciones muy grandes de conductores. Y eso no solo va a ser un costo en cuanto al costo del material que yo voy a tener que poner, sino también a las estructuras. Vieron seguramente las estructuras de alta tensión. Yo voy a tener que poner estructuras monstruosas que soporten el peso de los cables. Entonces, como yo estoy bajando la intensidad de corriente y subiendo el voltaje, yo también puedo subir R. Y si puedo subir R, puedo bajar S. ¿Se ve? ¿Quedó respondida la pregunta de recién? Sí, ¿puedes repetir lo último? Vos querés alcanzar una potencia para tu pueblo, ¿no? Sí. Y sabés que a baja intensidad, I es intensidad, ¿no? Sí, la intensidad de la corriente. A baja intensidad de corriente es como que el agua va despacito, entonces tenés mucha pérdida. ¿Cómo? Perdóname. A baja intensidad de corriente, el agua va despacio y tenés poca pérdida, o mucha pérdida. Yo, cuanto menos intensidad de corriente tenga, menos choque de los electrones voy a tener y menos pérdidas por efecto Joule voy a tener. Entonces, querés bajar I, pero mantener P, entonces vas a subir el voltaje. Exacto. Por eso es alta tensión. Y después lo otro que habías dicho es, para mantener el I más o menos constante, o no, vos querés bajar I, subís B, entonces te permite bajar la resistencia. No. Yo, si bajo I, puedo subir B y también puedo aumentar la resistencia, ¿se entiende? O sea, si yo aumento la resistencia, estoy bajando I, ¿se ve? Porque está en el divisor. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Entonces, si yo aumento la resistencia, puedo bajar la sección. ¿Se ve? Porque estoy dividiendo por un número más chico. ¿Me seguís? Dame un segundo, que lo escribo. Sí, dale. Bueno. Perdón, Martín, Sí, viste que la potencia es igual a B cuadrado por R. sí, Vos al aumentar la tensión, que va a quedarte al cuadrado, y si vos considerás que ρ es la resistividad del conductor, al aumentar el voltaje al cuadrado te permite aumentar la potencia o mantener la potencia constante, el voltaje lo aumentaste, entonces con lo cual la sección te disminuye. Entonces de ahí sale la ecuación esa. sí, ¿Está bien? sí, sí. ¿Quedó claro? Sí, después lo voy a volver a leer, así me queda más claro todavía, pero como que se entiende. Dale. Bueno, nosotros tenemos tres formas o varias formas de transportar en lugares poblados, digamos en ciudades, la energía eléctrica. Tenemos, por ejemplo, las redes de baja tensión, que pueden ser aéreas, y que estas se recomiendan para zonas poco pobladas, y que se colocan postes de hormigón o postes de madera, y que los conductores pueden estar protegidos o desnudos. ¿Vieron alguna vez esto? ¿Vieron en los pueblos o en ciudades más chicas que pasan los cables por arriba de las casas y las casas se conectan ahí y de ahí bajan al medidor? ¿Eso lo vieron alguna vez? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, yo ahora quiero mostrarles un video que es de mi pueblo y que pasó en la puerta de mi casa allá en el pueblo, que fue una de las desventajas, y que se puede ver una de las desventajas de transportar a través de red aérea. Ahí están viendo, ¿no? La pantalla. El cable se cortó y empezó a descargar a tierra. Obviamente, si cualquier persona queda en el medio, la corriente pasa por su cuerpo. Acá pueden ver otras fotos.
Así son los cableados por red aérea. Obviamente hay más cosas que solo la red eléctrica, también tienen comunicaciones como fibra o coaxil. Y volvemos. Bien, eso para que vean algo que puede pasar y una desventaja de tener red aérea. Después pueden tener media tensión, que tienen conductores con red aérea, conductores suspendidos entre columnas con aisladores. Y lo más común en ciudades grandes son instalaciones subterráneas, es decir, como llega acá en la ciudad de Buenos Aires, instalaciones a través de canalizaciones subterráneas. En baja tensión se utilizan, bueno, en zonas densamente pobladas y los conductores tienen que estar protegidos. En media tensión, los cables siempre van con una protección antes. No sé si recuerdan, no sé si ustedes estaban en la facultad cuando una tunelera de Telmex cortó un cable de media tensión ahí cerca de la facultad y dejó a la facultad sin luz, creo que por una semana o por bastante tiempo. No sé si eran alumnos en ese momento, yo sí era alumno. Y bueno, fue un problema. O sea, cuando nosotros nos encontramos con una instalación de media tensión, en general, siempre que uno va a hacer un pozo o que va a trabajar en calle, siempre tiene que pedir las licencias que tiene. Pero lo que pasa en general es que los planos de interferencias de la ciudad son bastante malos y uno cuando hace el pozo realmente se encuentra con lo que hay abajo. Por eso es que muchas veces se protegen los cables de media tensión para que cuando una retro o algo le pega, siempre le pegue primero una malla de protección y luego llegue al cable. Bueno, acá un poco más de lo mismo. Nosotros tenemos que en baja tensión nosotros tenemos sí o sí que hacer un pilar para la cometida domiciliaria. Seguramente lo vieron en obras en construcción que todavía no tienen los medidores o no tienen las acometidas subterráneas. Se construye un pilar donde hay en general una térmica o un tablero pegado a la calle. Ahora ya lo vamos a ver bien eso. En media tensión tenemos edificios de grandes demandas. Van a ver que en la Torre Madero, por ejemplo, que van a visitar en algún momento, llega a media tensión y tiene una estación transformadora dentro del edificio. ¿Y por qué hacen eso? Porque es más barato. Edesur, en ese caso, les cobra más barato por suministrarles la tensión en media tensión que en baja tensión. Entonces es más favorable, es conveniente para ellos económicamente poner una planta transformadora adentro y trabajar con la batería de transformadores. Bien, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? O que, no, una tontería. En el ejemplo de Torre Madero que dijiste recién, que ellos tienen su transformador propio, me imagino que eso es porque hicieron un análisis de costos y les conviene comprar el transformador por el tamaño del edificio, ¿verdad? Sí. No es que a cualquier persona le conviene tener el transformador. No, y además es por una cuestión de consumo. O sea, por el consumo que tiene la Torre Madero o cualquier torre así, se justifica poner, o sea, que le llegue en media tensión y ellos transformarlo, es lo que estás diciendo. O sea, hacen una relación costo-beneficio. Gracias. No, por favor. ¿Alguna duda más? Ahora ya nos vamos a meter en lo que es proyecto de instalaciones eléctricas, que sí es lo que, digamos, a lo que apuntamos y lo que es propio de esta materia y me interesa que quede bien claro. Todo lo anterior y hasta acá son conceptos que ya han visto en otras materias o que era solo para refrescarlo o recordar un poco. Bueno, nosotros podemos definir distintas partes dentro de la instalación eléctrica de un edificio, por ejemplo. Por un lado tenemos la línea de alimentación, que vamos a tener la caja de toma, el circuito de alimentación, los medidores y el tablero principal. Voy a pasar rápido esto porque después lo vamos a ver bien en detalle cada uno. Luego después tenemos la línea seccional y por último tenemos las líneas terminales dentro de las unidades de vivienda. Acá tenemos un esquema en el cual se puede ver cómo se divide esto. Y lo más importante acá, o una de las cosas más importantes, es que sepan que hasta el medidor es responsabilidad de la compañía que les suministra energía. Y desde el medidor para adentro es responsabilidad de cada uno, digamos, del propietario.
En el caso de ser un edificio, será de cada uno de los propietarios. Y esto sirve para viviendas particulares, porque en el caso de un edificio van a ver que muchas veces tenemos un tablero principal que es previo a los medidores. Bien. Bueno, acá la verdad voy a pasar rápido esto, da definiciones, todos saben que el medidor es un aparato que registra el consumo de energía, saben que los medidores viejos eran analógicos y giraban, mientras que los aparatos más actuales son electrónicos, y aparecen, si uno los ve, tienen un LED testigo que les marca que está pasando la corriente. Los viejos giraban, una ruedita giraba, y bueno, en la pantalla visora van apareciendo distintos valores, ¿no? Hacemos esto. Bueno, entonces vamos a dividir en 3 partes esto del proyecto de instalaciones eléctricas. Por un lado vamos a tener las líneas, los tableros y los circuitos. Por el otro lado vamos a tener los conductores, es decir, por dónde van a ir las canalizaciones, por dónde van a ir los cables. Y por último vamos a meternos con el dimensionamiento. Bueno, acá podemos ver un tablero que seguramente más de uno vio, que se aloja en general en los edificios, se aloja o en el sótano o en los lugares, digamos, donde están los servicios. Básicamente, ¿qué tenemos acá? Tenemos los interruptores principales para cortar la instalación, es decir, si yo accedo a este tablero desde estas térmicas, yo puedo cortar, desde estas llaves termomagnéticas, yo puedo cortar el suministro de toda la instalación que viene para abajo, ¿sí? Sería como que yo cierro la válvula de todo lo que viene para abajo. Entonces, como ven acá, dice que, bueno, podemos hacer puesto corte del servicio, y cuando dice protección, no me quiero meter en esto porque al final de la clase vamos a ver algo que es muy importante, que son los dispositivos de protección que tenemos en las instalaciones eléctricas. Y vamos a ver bien cómo funciona cada uno y para qué sirve y qué protege cada uno. Bien, lo segundo que es importante ver son los conductores. Los conductores básicamente están compuestos por el conductor propiamente dicho, que en su mayoría en general es de cobre, aunque el aluminio es más barato, en general siempre se usa cobre, más una aislación, más una protección del cable. Ahí pueden ver en la imagen un cable preensamblado, que seguramente vieron alguna vez, tienen los 3 cables, y tienen una protección, y luego una protección adicional de PVC para evitar cualquier tipo de contacto o de posibilidad de que el cable quede pelado y expuesto, siendo peligroso. Bueno, después tenemos cables unipolares, y tenemos estos que se llaman cables antihurto, son de cobre, estos capaz que no los conocen, tienen el conductor de cobre en el centro, luego tienen un recubrimiento, y por fuera tienen el otro conductor, y luego después tienen otro recubrimiento. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Por qué se llaman antihurto? Básicamente porque nadie puede interceptar el cable y colgarse. Imagínense un tendido de un cable en un tendido aéreo, por ejemplo, lo que vimos recién de ahí de mi pueblo. Si viene cualquier persona y quiere tratar de robar, de hurtar corriente, con pelar el cable y colgarse ya está accediendo a la corriente. En cambio, si nosotros tenemos cables anti-hurto, si la persona pela el cable y trata de colgarse, no puede hacerlo, porque va a estar generando un cortocircuito, ¿se entiende? O sea, nunca va a poder acceder a ese cable o colgarse de la energía, por llamarlo de un modo así vulgar, pelando el cable. Bueno, la aislación, como dijimos, es de un material plástico, o puede ser también polietileno reticulado. Bien, pasemos a las cañerías. Las cañerías tenemos 2 tipos. Pueden ser cañerías embutidas, que son las que van por dentro de la pared, o bien pueden ser cañerías a la vista. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada una? Básicamente las cañerías a la vista, la ventaja que tienen es que yo voy a saber siempre por dónde va la cañería, voy a poder saber siempre
a la hora de pasar un cable nuevo en la instalación, voy a saber siempre dónde están las curvas, dónde están los codos, dónde yo tengo las cajas de inspección, o sea, de dónde a dónde va cada cable, porque yo la voy a estar viendo. Otra ventaja es que yo no tengo que romper. Por ejemplo, en la facultad saben que la instalación eléctrica nueva se hizo con cañerías a la vista. ¿Qué permitió eso? No tener que romper un edificio de más de 100 años o 100 años. Las cañerías embutidas, la ventaja que tienen es que son estéticamente mucho más lindas que las cañerías a la vista, pero bueno, tienen la desventaja de que, no sé si alguno tuvo que pasar alguna vez un cable por una cañería embutida, pero muchas veces no es tan sencillo. O sea, se complica porque uno no sabe dónde están los codos, no sabe dónde la cañería cambia, no sabe qué caño va, o sea, de qué etapa uno va a qué etapa, son cosas que parecen sencillas y que si los planos están bien, en general no debería presentarse este problema, pero muchas veces pasa que uno, por ejemplo, les debe pasar en su casa y no tienen los planos de su casa, entonces eso es un problema en el que caen con cañerías embutidas. Bueno, los accesorios, no voy a ahondar demasiado en esto, saben que las bocas, yo puedo tomar energía eléctrica de las bocas y las cajas son estas que permiten colocar interruptores o llaves conmutadoras. Ahora vamos a ver bien eso. Por otro lado, yo tengo accesorios como conectores, acá las pueden ver, y pasemos a las canalizaciones. Esto tenemos, si estuviéramos en la facultad, les mostraría en el aula, pero bueno, ahora les digo que se lo imaginen, y que traten de recordar aquellos días dorados en los que iban a la facultad y no lo valorábamos tanto. Que en la facultad se hizo todo un tendido de cables por canalizaciones, hace poco que se hizo, creo que hace 2 años, y me cortaron la luz. A ver. Perdón, estoy en el trabajo y me dejaron sin luz. Denme un segundo, por favor. Perdón. Las bandejas en la facultad, ustedes saben que se hizo todo por afuera, lo cual fue muy fácil para el tendido de cables, y lo que es fácil hacer en ese caso es, si yo tengo que pasar un cable nuevo, o sea, si yo tengo que agregar un cable en esas bandejas, yo ya tengo las bandejas a la vista, y es tan simple como poner el cable sobre la bandeja. Obviamente, estéticamente no son lo mejor, y hay algo que me gustaría que observen el día que volvamos a la facultad, que es que esas bandejas, en la unión de las bandejas, tienen un cablecito verde que conecta una bandeja con otra, y eso está en todas las uniones que haya de bandejas. Ese cable es la puesta a tierra, que ahora vamos a ver bien qué es y cómo funciona, pero que seguramente todos saben más o menos a qué me estoy refiriendo, y qué permite esa unión que nosotros tenemos. Básicamente que nos permite que nosotros hagamos una sola puesta a tierra para todas las bandejas, y no tengamos que estar haciendo una puesta a tierra para cada una de las bandejas, ¿sí? Bien, después tenemos cables enterrados, por ejemplo en un jardín, yo puedo llevar un cable a través de un tubo de PVC, un cable enterrado. Luego tenemos el piso técnico, no sé si vieron esto alguna vez, pero se utiliza mucho en salas de rack o salas de servidores. Son pisos que por debajo tienen canalizaciones por las cuales pasan los cables. En la facultad creo que hay un piso técnico, un pedacito de piso técnico en el anfiteatro 3 de construcciones, que lleva tensión, digamos, desde la pared hasta el escritorio que está, digamos, en el frente. Se ve un poquito hundido, así que si prestan atención lo pueden ver ahí, eso es un ejemplo de piso técnico. Después tenemos cable canales, son conocidos por todos como los tapacables. Pero fíjense que los cablecanales no son simplemente como los que uno puede tener en la casa o demás, sino que hay muchas formas y variantes, y hay uno, por ejemplo, que puede ser este. Fíjense la cantidad de cables o las divisiones que tiene por dentro, ¿no? Esto
tiene una sección que es mucho mayor que el que estamos acostumbrados a ver en nuestras casas. Fíjense que acá la caja está entrando en el ancho de la canalización. Y después tenemos zócaloductos y pisoductos que también son canalizaciones que, bueno, en este caso van por el zócalo y en este caso van por el piso, como el nombre lo indica. Bien. Luego tenemos los interruptores. Básicamente acá no hay nada, digamos, demasiado nuevo, salvo los interruptores, bueno, unipolares son las típicas llaves que uno prende y apaga la luz. Los de combinación, que quizás no todos están familiarizados o no todos vieron, para mí, digamos, yo no los conozco hace tanto tiempo, son aquellos que te permiten, por ejemplo, esas habitaciones que uno puede entrar desde dos lugares, o un living que uno puede entrar, o desde las habitaciones, por ejemplo, desde la entrada de la casa, y uno prende de un lado y apaga del otro lado. Y si uno vuelve, puede prender de ese lado y apagar del otro. Es decir, no tiene una posición de prendido-apagado. Una llave puede estar en una posición y ser prendido en un momento, y después puede ser la otra posición la que está prendida, digamos. Entonces tienen esto, pero bueno, tienen una conexión que es especial y que es particular. Bueno, después están los pulsadores, como por ejemplo los timbres, y bueno, por último tenemos las llaves conmutadoras. Sepan que es muy común cuando llega corriente trifásica a algún edificio o en general en el campo pasa que las viviendas que les llega corriente trifásica, ¿se acuerdan que si nosotros conectábamos una fase, la fase R, la fase S o la fase T por un lado y conectábamos por el otro lado el neutro, teníamos una diferencia de potencial de 220 voltios? Muchas veces pasa que se cae una fase. Entonces yo con una llave conmutadora puedo pasar, y lo que se llama un selector de fase, puedo pasar a la otra fase y quizás la otra fase no se cayó y yo sigo teniendo energía eléctrica. Eso es muy común en el campo y es muy común en muchas instalaciones. Perdón, Sí. ¿puede ser que no es legal tener eso en el conurbano? Sí, no es legal. Claro. No es legal. Está bien. Yo les cuento todo lo que pueden llegar a ver para que el día que lleguen y se encuentren con esto sepan qué es eso, digamos. No, no me da vergüenza. Yo iba en la drogué y hace un par de, no sé si el año pasado o el anterior, nos habíamos quedado sin luz 3, 4 días y empezamos a hablar y nos dijeron, bueno, y consigan alguien que nos cambie de fase. Pero claro, averiguamos y no es legal cambiarte de fase. O sea, es como que a nosotros nos llega... Espera. No. Espera, hay una diferencia. O sea, si vos tenés en tu casa una llegada monofásica y pagás por una llegada monofásica, no es legal cambiarte de fase. Ahora, si vos estás pagando por trifásica, vos tenés todo el derecho del mundo a cambiarte de fase. Porque estás pagando por las 3 fases. Después, ¿cómo las conectás dentro de tu casa? Claro, O sea, bueno, no, en mi casa me parece que lo que pasa, como en la mayoría de las casas de la cuadra, que estaban todos con lo mismo, era que tenemos monofásica, o sea, no tenemos ningún motor importante que requiera trifásica, así que imagino que tenemos monofásica y queríamos cambiarnos a otra fase para tener luz, porque la fase que nos estaba llegando a nosotros estaba cortada hace 4 días. Claro, sería como que sin llegar quizás a las 3 fases, pero como que vos quisieras tomar trifásica para vos elegir la fase que te conviene y seguís pagando monofásica. Claro, en realidad lo que yo quería era cambiarme de fase. Si tuviera llave conmutadora lo podría hacer. Pero no, bueno, creo que, o sea, vos podrías hacerlo con llave conmutadora siempre y cuando te llegue más de una fase. Ok, ahí está. ¿Se entiende? Sí. Sí, ahora sí. Bueno, nada. Igual está siendo grabado, te aviso, por las dudas. No, mentira. Que vengan, que vean que al final no pudimos hacer nada. Que tuvimos que esperar. Bueno. Bien. Medidores, y esto es importante. Los medidores siempre se ubican en lugares que sean secos. Esto va, digamos, es lógica pura. No vamos a instalar un medidor en un jardín, o sea, sin protección y sin nada. Tienen que tener fácil acceso, tienen que estar en áreas comunes en el caso de los edificios. Y las puertas de acceso a los medidores tienen que ser resistentes al fuego, de doble contacto y de apertura hacia afuera. ¿Por qué? Porque si cualquier persona está leyendo
o trabajando en los medidores y ocurre un desperfecto, un incendio o cualquier cosa que pueda ocurrir en la sala de medidores, la persona tiene que poder salir rápidamente. Y debe haber en un edificio, por ejemplo, un medidor por cada unidad locataria. No puedo yo tener un medidor para 2 viviendas. Bien, ahora entremos en el dimensionamiento, que es la última parte de esta parte de la presentación. Voy a tener un dimensionamiento de los conductores en función del calentamiento admisible de los conductores, en función de la caída de tensión, en función de la verificación térmica por sobrecargas y en función de la verificación por cortocircuito. Eso me va a permitir a mí decir, bueno, yo necesito un conductor de tanta sección. Y después vamos a ver que por otra parte vamos a calcular el diámetro de las cañerías que necesitamos para pasar la cantidad de cables que sea necesario. Bien, calentamiento admisible del conductor. ¿Cuáles son las temperaturas máximas admisibles? En general, yo tengo 70 grados cuando estoy con PVC en servicio continuo y 160 grados en cortocircuito. Es decir, no tengo que superar estas tensiones. Estas temperaturas. Y por otro lado, yo tengo, en polietileno reticulado son un poquito mayores las temperaturas. Y si ven en la tabla de la derecha, yo tengo las distintas secciones de los conductores, que es como uno pide el cable, digamos, en la ferretería o donde sea, uno pide un cable de 1 milímetro, de 1,5, se mide en sección de milímetros cuadrados, y esto les va a dar una corriente máxima admisible en función del calentamiento, es decir, usando esto, nosotros llegamos a esto, ¿sí? Entonces fíjense que, por ejemplo, un cable de 2,5 les permite transportar o les permite usar un máximo de, o que circule un máximo de 18 amperes. Por otro lado, según la caída de tensión, nosotros nos vamos a meter con que la sección tiene que ser igual al gradiente de caída, que se va a definir como, según yo tengo un sistema monofásico o un sistema trifásico, y según yo tenga qué material tenga de la sección, yo tengo estos valores que voy a tener que meter en esta fórmula, por la intensidad de la corriente que yo tenga, por la longitud del conductor, sobre la diferencia, o sea, la diferencia potencial que yo tenga. En el caso nuestro sería 220 volts, en el caso de corriente monofásica, ¿no? Digamos, de no estar en alta tensión, de no estar en 380, por ejemplo. No en alta tensión, sino en trifásica. Bien, y después yo voy a tener 2 verificaciones. Verificación térmica por sobrecargas y verificación por cortocircuito. Entonces, fíjense esto. La primera verificación, ¿qué dice? Que la intensidad de proyecto tiene que ser menor o igual a la intensidad de corriente nominal, y esta tiene que ser menor o igual a la intensidad, a la corriente máxima admisible por calentamiento. Entonces, yo cumpliendo esto, voy a verificar la primera, digamos, de las verificaciones. Por otro lado, voy a tener que verificar por cortocircuito. Entonces, yo voy a tener, la sección tiene que ser mayor o igual a la intensidad de corriente presunta de cortocircuito, que yo la voy a determinar en función al reglamento del Instituto Argentino Electrotécnico, de la Electrotecnia Argentina, y va a ser por la raíz de la duración del cortocircuito sobre el K, que es el coeficiente característico del conductor, que lo voy a sacar de esta tabla. Entonces, yo me voy a meter en ese reglamento, van a ver que ahora vamos a ver después el trabajo práctico, ustedes lo tienen resuelto. Lo que van a tener que hacer es leer la memoria, y bueno, en el caso de un grupo lo va a tener que exponer, que bueno, le tocó a mi grupo, y nada, y van a ver que estas verificaciones las hace al final, y de esa manera permite obtener, o sea, pueden obtener las secciones de los cables cumpliendo estas verificaciones, ¿no? Y después pasamos al cálculo de las cañerías, que fíjense, acá tenemos la cantidad de conductores que podemos llevar por cañería. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué sección del conductor tengo? Digo, bueno, tengo cables de 250 milímetros cuadrados. Entonces digo, bueno, en mi cañería tengo que llevar 2 cables más la Protection Earth, que es la puesta a tierra. Entonces tengo 2 más PE, y de esta manera yo obtengo cuál es el diámetro que necesito de la cañería. Es bastante simple esto. Uno elige el diámetro, una vez que tiene la sección del conductor, sabe la cantidad de cables que tiene que llevar por dentro,
pasa al diámetro de la cañería que necesita. Bien, y ahora vamos a lo que yo considero que es lo más importante de la clase, que es la seguridad, que son los dispositivos de seguridad y las protecciones que nosotros tenemos en instalaciones eléctricas. Nosotros tenemos básicamente protecciones contra corrientes producidas por sobrecargas o cortocircuitos, como dice ahí, por contacto a masa o por circuito abierto. Y ahora vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Y lo primero que quiero marcarles acá es, y que la verdad es que, voy a ser sincero, me falta el pizarrón. Yo me gustaba explicar esto en el pizarrón, pero bueno, no es posible. Pero imagínense, háganse en la cabeza que yo estoy trazando dos columnas. Por un lado pongo instalación y por el otro lado pongo personas. Ahora vamos a ir viendo cada una de las protecciones que nosotros tengamos, qué protección protege a la instalación, qué protección protege a las personas y cuál protege a ambas. ¿Sí? Vamos a ver que hay determinados dispositivos que están preparados para proteger a las personas y determinados dispositivos para proteger a la instalación y algunos a ambas. Entonces luego tenemos el sistema de protección de las personas contra contactos directos y contra contactos indirectos. Bien, definamos primero qué es una sobrecarga o una sobreintensidad. Creo que todo el mundo entiende que una sobrecarga es cuando hay una corriente superior a la normal, y ocurre en general cuando, por ejemplo, tengo una sección que es menor a la que yo estoy necesitando. Entonces está pasando más corriente de la que yo estoy pudiendo transportar por ese conductor. Un ejemplo típico de eso, y que seguramente todos hemos hecho, es conectar a una zapatilla todo, y a una zapatilla otra zapatilla, y otra zapatilla, y eso está mal. ¿Por qué? Porque los cables de esa zapatilla están dimensionados para un cierto amperaje, es decir, una cierta cantidad de dispositivos que yo puedo conectar. Si uno a eso le conecta una cosa y otra cosa y otra cosa, empieza a sobrepasar la capacidad que tienen los cables, y empieza a pasar más corriente de la que puede pasar por el cable. Y eso empieza a generar que los cables se calienten y que, digamos, puede producir, digamos, si se eleva demasiado la temperatura y no hay dispositivos correctos de protección, puede hasta producir un incendio. Y por otro lado puede pasar que falle la aislación entre cables, esto es común también. Puede pasar, lo más común es que pisen el cable con algo y por algún motivo se rompa la aislación que ustedes tengan. Entonces de esta manera quizás queda un filamento tocando con otro filamento y tienen una circulación entre los dos polos total con un solo filamento. Entonces está circulando toda la corriente posible sin ningún tipo casi de resistencia, porque no hay resistencia, y se está elevando demasiado la temperatura en un punto determinado. Ahora vamos a ver qué dispositivos se ponen para evitar esto. Esto que yo les expliqué recién son los cortocircuitos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se tocan dos cables pelados y se eleva bruscamente la intensidad de la corriente. Pasemos a decir qué es un contacto a masa. ¿Qué es un contacto a masa? Básicamente cuando, por ejemplo, se destruye la aislación de un cable o pierdo la aislación de un cable y yo tengo una carcasa metálica y ese cable toca la carcasa metálica. Un ejemplo típico de esto es qué sé yo, para mí la máquina más peligrosa eléctrica, que es los lavarropas antiguos, que eran de metal, tenían agua, tenían un motor, es decir, se movían. Entonces era muy común o no sé si era muy común, pero podía ocurrir que los cables comiencen a moverse, se pele un cable y quede en contacto con la carcasa. Eso sumado al agua y sumado a todo, si uno iba después y tocaba y no estaban los dispositivos de protección correspondientes, no era nada bueno ni para uno ni para nadie. Entonces, eso es un contacto a masa. Eso es gráficamente, para que lo vean rápido, un contacto a masa. Y luego un circuito abierto, básicamente es cuando el circuito se corta y no tiene continuidad. Eso es bastante fácil. Entremos ahora en los dispositivos de protección. Entonces, vamos a tratar primero vamos a nombrar los dispositivos, después vamos a ver a qué protegen, a quién protegen, como dijimos, a la instalación o a las personas, o a ambas, y después vamos a ver cómo funciona cada uno de estos dispositivos. En primer lugar tenemos los fusibles. Los fusibles protegen a la instalación. ¿Qué hacen los fusibles? Son estos que ven acá, por ejemplo. Puede haber de diferentes tamaños, estos son chiquitos, pero puede haber fusibles mucho más grandes. Básicamente el fusible es un punto débil de la instalación.
¿qué hacemos? Si la instalación falla, si empieza a circular demasiada corriente por la instalación, falle por el fusible, es decir, falle en un ambiente controlado como lo es adentro del fusible. Entonces, yo en el fusible, ¿qué tengo? Imagínense que yo vengo con todos los filamentos del cable y de repente adentro del fusible le dejo un filamento y luego sigo con todos los filamentos del cable. ¿Qué va a pasar? Obviamente los fusibles están calculados para distintos amperajes. Por ejemplo, tengo fusibles de 10 amperes, fusibles de 1 amper, fusibles de 200 amperes. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo supere la cantidad de corriente para la cual está diseñado ese fusible, el fusible se va a quemar. Es decir, ese cablecito, ese filamento que yo tengo adentro se va a fundir y se va a cortar el fusible y va a dejar de pasar corriente. Entonces, si ocurre esto que dijimos antes, de una sobreelevación de la intensidad de la corriente por alguno de los motivos de que se pelan dos cables y se tocan, o que estoy usando más corriente para la que está preparada la instalación, en vez de prenderse fuego un cable en cualquier parte, va a quemarse adentro del fusible y no va a generar ningún riesgo más que tener que cambiar el fusible. Luego tenemos el interruptor termomagnético, o llamado por todos la térmica, que es esta que ven acá. Esta térmica es bipolar, es decir, sirve para dos polos. También hay térmicas tripolares que sirven para, por ejemplo, trifásicas. ¿Cómo funciona la llave termomagnética? Perdón, ¿a qué protege? Protege primero a la instalación. O sea, la llave termomagnética también, al igual que los fusibles, protegen a la instalación. ¿Cómo funciona? Básicamente la llave termomagnética adentro tiene un metal. Cuando ese metal eleva su temperatura, debido a un paso mayor de corriente para el que está diseñado la llave termomagnética, este metal se dilata y hace que la llave termomagnética salte y corte la corriente que está circulando. ¿Por qué se llama termomagnética? Porque también adentro hay un magnetismo que es el que ayuda a que salte, digamos, la llave. Seguramente vieron que cuando los que tuvieron contacto con alguna llave de estas, subirla es mucho más difícil que bajarla. Y eso es porque cuando se produce esta dilatación que les cuento, si uno la abre, les cuento, yo abrí una y una tiene muchas plaquitas, digamos, de metal, y cuando se dilatan, generan una pequeña variación que hace que esto salte y caiga. Luego tenemos el disyuntor diferencial, que se llama disyuntor comúnmente, pero es un interruptor diferencial. El interruptor diferencial protege a las personas, y es este que ustedes ven acá. Este es un ejemplo, ¿no? Y se coloca antes de la llave termomagnética. ¿Cómo funciona el interruptor diferencial? Me voy a ir un cachito de la presentación y voy a recurrir al Paint. Sé que esto no es lo más profesional del mundo, pero creo que va a ser lo más didáctico, ya que no hay un pizarrón. Imagínense que yo acá tengo el ingreso de mi línea, ¿no? Acá tengo el positivo, acá tengo mi neutro. Yo acá coloco un interruptor diferencial. ¿Sí? Luego acá los cables continúan, y supónganse que yo alimento, no sé, una heladera. Perdonen la desprolijidad. ¿Cómo funciona o qué hay adentro de un interruptor diferencial? Yo tengo dos bobinados, ¿sí? Tengo un bobinado acá, y tengo otro bobinado acá. Entonces, ¿qué pasa? Si toda mi instalación está correcta y todo está funcionando correctamente, la corriente que entra es la misma corriente que sale, porque yo no tengo ninguna fuga, es decir, la corriente que el artefacto está usando es la misma corriente que sale, solo circula por el motor o por lo que sea. Entonces, como vimos en Física 2, esto genera la inducción. En este caso se va a generar un vector B hacia abajo, y en este caso se va a generar un vector B hacia arriba. Y estos vectores se van a compensar. Y la suma de estos vectores, estos bobinados, yo los separé, pero en la realidad están superpuestos. Estos dos vectores se van a compensar y yo voy a tener un vector nulo, porque la corriente que está entrando es igual a la corriente que está saliendo. Ahora imagínense que yo vengo, perdonen de nuevo la desprolijidad y lo poco profesional, pero me parece que es lo más didáctico hacerlo así. Imagínense que este cable está pelado y viene alguien y toca acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ahora, parte de la corriente que viene se va a ir por esta persona, o sea, se va a ir por acá.
Entonces, yo voy a tener que la corriente está entrando por acá, parte se está yendo por acá y parte está yendo para el artefacto. Y luego, la corriente que está volviendo por acá no es la misma que está volviendo por acá. Esto genera que la corriente que está saliendo no sea igual a la corriente que está entrando. Y esto genera una diferencia de potencial, lo que hace hace una diferencia en campo magnético, lo que hace que el disyuntor salte. ¿Sí? Es una chapita que salta porque ahora está siendo forzado a un... Sí, es lo mismo, Carla, que un cortacorriente. Hay una diferencia acá del campo magnético y yo entonces estoy teniendo una diferencia en este caso. Ahora bien, ¿hasta acá se entendió esto? ¿Queda claro? Sí. Bien. Sí. Bien, buenísimo. Ahora, miren esto. ¿Qué pasa? Y me voy a avanzar un poquito más acá en el Paint porque ya estamos acá y ahora después seguimos con la filmina. ¿Qué pasa? Yo acá, para activar el cortacorriente, voy a tener que esperar que venga alguien y toque y la corriente empiece a fugarse por esta zona, ¿no? Ahora, si bien el cortacorriente corta y todo, a esta persona le va a dar una descarga de electricidad, le va a dar una patada, y no queremos llegar a eso, porque, primero, eso es desagradable, y segundo, si el cortacorriente falla por algún motivo, esta persona va a quedar electrocutada. Entonces, ¿qué es lo que actúa o qué es lo que uno tiene que colocar y que trabaja junto con el cortacorriente, como le dijeron ahí en el chat, como le dijo Carla, o con el disyuntor diferencial, ¿no? Lo que conocemos como puesta a tierra. Entonces, miren algo. Imagínense que yo tengo acá una puesta a tierra, ¿sí? Vamos a representarla como es la representación con las 3 rayitas. La puesta a tierra, básicamente, ¿qué es? Es una conexión que yo hago, que puede ser, en general es una jabalina, que está clavada, que si es el edificio, hay una jabalina y que va un cable verde y amarillo que se distribuye en todos los departamentos. Entonces, es mi tercer patita del enchufe, de mi toma, perdón. Si ven una particularidad, vayan al país que vayan, y sea el toma que sea, porque vieron que según el país que uno va, es un toma distinto y parece que nunca hay un toma igual según el lugar del mundo en el que uno va. Bueno, siempre fíjense que uno conecta y siempre la puesta a tierra es lo primero que conecta. Fíjense que acá, si ustedes agarran un toma de 3 patitas, que es el que está habilitado hoy en día, siempre la tercera patita es más larga que las otras 2. Entonces yo estoy siempre, la ventaja de eso es que yo cuando conecto, siempre estoy conectando primero la puesta a tierra y después los otros, después me estoy conectando a la línea. En cualquier parte del mundo a la que vayan, sea la forma que sea del toma corrientes, va a ser así. En otras partes del mundo es, yo primero conecto el lateral y después conecto la parte del medio y demás. Pero bueno, básicamente la carcasa de la heladera, por ejemplo, va a estar conectada a la tierra, ¿no? Entonces, si yo ahora vengo y toco, vamos a borrar acá. Si yo toco el cable, obviamente que no hay forma de evitar eso. Ahora bien, si yo antes tocaba, imagínense que la descarga se produjo por un contacto a masa, yo no tengo la puesta a tierra, y yo toco la heladera, va a pasar lo mismo que cuando tocaba el cable. Ahora bien, imagínense que yo ahora tengo la puesta a tierra de la heladera. No va a hacer falta que venga una persona para que la corriente empiece a fugar por tierra si es que yo tengo un contacto a masa, ¿se entiende? O sea, si yo tengo un cable que está tocando acá masa, la corriente va a viajar y se va a ir por tierra. Y mi disyuntor va a saltar, sin que tenga que venir alguien y someterse a esa descarga. Esto es muy común, hiper común, que los que, por ejemplo, no sé, hay una tortuguita o una lámpara en el jardín, que no está correctamente aislada, entonces cuando llueve empieza a hacer masa, se empieza a fugarse corriente y el disyuntor salta. Pasa en todos los ámbitos. Yo trabajo en semáforos y los semáforos muchos tienen disyuntor, y cuando llueve en muchos casos pasa esto. O sea, los cables quizás o los portafocos comienzan a tener fugas, o digamos, las carcasas no están herméticamente selladas, empieza a haber fugas, y empezamos a tener cruces apagados porque salta el disyuntor. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió por qué la puesta a tierra
trabaja en conjunto con el disyuntor, porque es clave que estén las dos y no uno solo ni el otro, y porque uno necesita el otro. Obviamente la puesta a tierra protege a las personas. ¿Queda claro esto? Bien, bien. Juan me está preguntando, seguramente están leyendo, si la persona toca en simultáneo dos partes del cable, salta el disyuntor. Bien. Imagínense que si la persona está aislada completamente del piso y de todo, y toca un cable y toca el otro, y la corriente, no sé si me están viendo a mí, pero la corriente viaja solo por su cuerpo, lo más probable es que no salte el disyuntor, porque no estoy teniendo ninguna fuga de corriente. Pero lo común es que siempre, por el calzado que usamos y porque siempre estamos o tocando la pared, que es masa, o tocando algo, siempre algo de la corriente se fugue y salte el disyuntor. Entonces, si la persona toca en simultáneo dos partes del cable, en teoría, si nos aferramos a la teoría, no debería saltar, pero como la persona está parada en tierra o tocando tierra, parte de la corriente va a fugar y es posible que salte. ¿Quedó respondido, Juan? Libera el micrófono si querés y respondeme. Sí, perfecto. Gracias. Dale, Jorge. Bueno, ¿hasta acá quedó claro esto? Sí, sí. Jorge. Sí. Bien, y ahora vamos a los últimos, que son la jabalina, que es esto que les comentaba recién de cómo se materializa una puesta a tierra. O sea, ¿qué es esto de puesta a tierra? Yo no puedo poner un cablecito a tierra directamente y listo, sino que se pone una jabalina, se hinca en el suelo, en general 2,5 metros, o lo que requiera, según el tipo de suelo que yo tenga. ¿Cómo se mide la jabalina? Se mide según la resistencia, se miden los ohms que yo tenga. Entonces se va y se mide con un telurímetro, que es el artefacto que mide esto, y tiene que dar un determinado valor. Volviendo a los semáforos, la resistencia, por ejemplo, exigida acá por pliego en los semáforos de Buenos Aires tiene que ser menor a 10, para que esté dentro de lo correcto. En muchos casos, por ejemplo, nosotros vamos y nos encontramos con que no hay, o con que tenemos valores de 15, por ejemplo. Y bueno, en ese caso, ¿qué se hace? Hay dos casos. O se puede bien clavar la jabalina más profundo o cambiar la jabalina, muchas veces se termina deteriorando la jabalina, o bien se mejora el suelo que está alrededor. Se pone un suelo, un suelo mejorado se llama, que es un suelo que sea más conductor, porque en ciertos lugares de la ciudad el suelo no es demasiado conductor. Bueno, luego tengo un grupo electrógeno, que es esto que ven acá. Acá ven uno de uso domiciliario, uno chiquito, y bueno, luego tenemos grupos electrógenos industriales, o para todo un edificio, o para hospitales. Saben que, por ejemplo, hay personas electrodependientes, que no puede faltar nunca la atención, entonces yo tengo grupos electrógenos. Se activan y funcionan en general a gasoil, y que permiten mantener el suministro, son de accionamiento en general automático, y permiten mantener el suministro en un edificio o de un determinado lugar cuando se corta la energía. Y luego tengo los pararrayos. Los pararrayos, si les interesa, pueden googlear, hay 1000 variantes y hay muchos tipos. Acá vemos algunos. Este es el de Franklin, que es el más conocido. Pero es importante que los pararrayos estén ubicados en los puntos más elevados, y en general bajo un cable de, en general, mucha sección. En la facultad lo pueden ver en el aula 2, creo que es, que baja, hay un pararrayos colocado arriba y baja el cable. Siempre en general baja separado de la estructura, baja con unas abrazaderas que lo separan de la estructura, para que nunca, si cae un rayo, nunca entre en contacto con ninguna otra parte de la instalación eléctrica. Y muchas veces también no solo se conecta el pararrayos, sino que se hace una conexión independiente para las ventanas. En los edificios, en los rascacielos, las ventanas metálicas, en los rascacielos que tienen ventanas metálicas, muchas veces se hace conexiones independientes para cada una con una puesta a tierra. Bien, instalaciones de baja tensión funcionan con relés, que no me voy a meter en detalle de qué es, pero es básicamente son accionamientos que yo con una baja tensión logro accionar dispositivos de
de una tensión que sea de 220, por ejemplo, sin tener que por el pulsador, por ejemplo, pasar 220. Acá tenemos, por ejemplo, timbres o zumbadores, alarmas contra incendio, alarmas contra robo e instalaciones de comunicaciones. Vieron los porteros eléctricos o bien los teléfonos, la línea de teléfono funciona con baja tensión. Si ustedes conectan un teléfono de línea, los teléfonos viejos, por ejemplo, uno levantaba y se prendía un LED y eso era por la tensión baja, la baja tensión de la línea. Bien, llegamos al final. Nosotros tenemos como bibliografía el libro de instalaciones eléctricas del ingeniero Sobrevila, las normas de la Asociación Electrotécnica Argentina, las normas IRAM y el Código de la Edificación. Ustedes van a ver que la simbología en instalaciones eléctricas es particular, la pueden ver en el plano que tienen subido al campus del trabajo práctico. Y tienen esa simbología, hay 1000 formas, la verdad es que acá casi no se ve nada, pero bueno, después en detalle si les interesa y si ven en el trabajo práctico pueden ver esto en detalle. Esta filmina no se ve casi nada, pero bueno, es para decirles que en el trabajo práctico ustedes van a tener una instalación de un edificio de 7 plantas, tienen tanto el plano como la memoria, tanto los que exponen como los que no, les recomiendo que lo lean, porque les da un poco de idea en la práctica de todo esto que les estuve contando, sobre todo en el dimensionamiento, sobre todo en tener idea de cómo se hacen los pasos del dimensionamiento, que recién los pasamos bastante rápido, pero que en el TP los tienen bien explicados. Bueno, ahí tienen todo calculado, pero bueno, no viene al caso que me ponga a explicar esto en detalle, porque ya lo va a hacer el grupo que le toque y bueno, nada. Esto es lo que hace la presentación de instalaciones eléctricas. No sé si fui muy rápido, me quedé sin la luz de la pantalla, no se me ve nada. No sé si tienen alguna duda, sé que fui un poco rápido en algunas partes. Me pueden consultar a mí ahora o lo pueden ver con sus ayudantes. Adelante. Sí, respecto a las instalaciones eléctricas entiendo que la instalación eléctrica como ingenieros civiles nosotros no la vamos a estar calculando, porque me parece que la incumbencia no nos corresponde, creo. Sí. Creo que la EA no te permite hacer eso, como ingenieros civiles. Pero para obras, para cuando tenemos que hacer un obrador o por el estilo, tener idea de cómo es que tenemos que hacer el conexionado está bueno, más que nada para poder hacer un diseño rápido de cómo podemos arrancar la obra. Eso no lo vemos en ningún lado, porque en ningún momento estuviste hablando de motores, ni nada. Sí, hay una materia, sí, si te interesa o querés salir con esa formación, hay una materia optativa que se llama electrotecnia, que dan todas estas cosas en detalle. Está, buenísimo. No sé si alguien tiene alguna duda más, algo que no les haya quedado claro.